Bueno, estábamos disfrutando, Paco Rosell, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Raúl Vilas, Buenos bienvenido. Estábamos disfrutando con este cambio a 2 días de que Telefónica nombre a un representante. Indra mande a un representante a decirle al juez Peinado que por qué le dieron el dinero que le dieron a Begoña, y recordando esa frase que se le ha olvidado a Abascal, que se le ha olvidado, que estuvo muy bien traída, en julio de este año pasado, es decir, hace exactamente 6 meses. ¿Puede usted decirnos si llamó personalmente a algún CEO de las compañías cotizadas para que recibieran a su señora y facilitaran su negocio? No contestó Sánchez. Pero a lo mejor este movimiento empresarial, Paco, tiene alguna explicación. Probablemente, Federico, pasó lo mismo que pasó este viernes, que llaman al presidente de Telefónica a la Moncloa, uno de los colaboradores directos del propio Sánchez, para comunicarle que no sigue en la compañía. Bien, es decir, lo has hecho tan estupendamente que te tienes que ir, sin seguir los procedimientos de una compañía cotizada en el IBEX, de sus accionistas, etcétera, etcétera. Un golpe desde la Moncloa. Pero además hay otra circunstancia también importante. Estamos pendientes de que Telefónica facilite los números a los que llamó el fiscal general del Estado. Claro. Y de los mensajes que borró, cuyo contenido no sabemos, pero evidentemente cuando se adopta una decisión de ese tipo tiene 2 finalidades: protección propia y protección de aquellos con los que te has comunicado. Y evidentemente con quién se podía haber comunicado, pues no hay que ser muy listo ni pasar por la Universidad de Salamanca para deducir que puede ser el ministro de Presidencia o el propio presidente del Gobierno. Es que no hay más, si es que presidencia del Gobierno, que es lo que dice el auto del juez, presidencia del Gobierno, presidencia es Bolaños y gobierno es Sánchez. Es que no hay más, porque ha acabado con todo lo que antiguamente era Ábalos, Carmen Calvo, Iván Redondo. No hay nadie, los ha devorado a todos. Además que el juez instructor del Supremo así lo pone de manifiesto. Esta operación contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, esta operación política, se hace desde presidencia del Gobierno. Claro. Entiéndase Bolaños o entiéndase el propio presidente. Además dice Raúl, que se envió ese documento que jamás, y dice el juez, jamás debe hacerse público, se envía a presidencia del Gobierno. O sea, el íter que dicen los juristas, es decir, el camino que lleva eso es inequívoco, y además lo dice, es que lo está diciendo el Supremo, tampoco es cualquier cosa. Y sin embargo, da la impresión, de que en la oposición no se acaban de enterar de lo que pasa. Desde luego que no, solo hay que ver la reacción, por decirlo de alguna manera, que hemos tenido el fin de semana, porque sabemos que Feijóo está muy enfadado, pero eso es porque alguien dice que alguien le ha dicho que Feijóo está muy enfadado, pero a mí me gustaría saberlo de primera mano, me hubiese gustado ver a Feijóo que nos diese su opinión, porque yo creo que en esta cuestión, precisamente por las sospechas más que fundadas que tenemos de cuál es la intención de Sánchez, las formas también son muy importantes, no solo el fondo, cómo ha sido en un fin de semana sin avisar. Algunos consejeros de Telefónica se enteraron prácticamente al mismo tiempo que todo el mundo. Entonces la ministra de Hacienda, que fue la que compró. El estilo Sánchez, es el estilo Sánchez de decir, responsable de la SEPI. Aquí estoy yo, poner los tal encima de la mesa y bueno, en la línea de su política, de un proyecto personal de poder con el que pretende amedrentar a todo el mundo, al IBEX, a los medios de comunicación, a los que tienen que investigar los asuntos que le afectan a su familia y a él directamente y a todo el mundo. Yo escribí ayer que esto no es más que volver a aquella primera cosa que se hizo además precisamente el año pasado, de que había que controlar la publicidad en los medios, medios privados. Eso no lo puede hacer legalmente, entonces está buscando otras vías. Pero cuidado, porque la experiencia demuestra, y llevamos ya, a nosotros se nos ha ido a cargar, y vamos a cumplir 25 años en el Grupo Libertad Digital, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Y un tal Juan Carlos I también, ¿no? Bueno, sí, ese también, pero bueno, está en Abu Dhabi haciendo el ridículo, que es lo que le toca, por su mala cabeza, porque si no ahora sería un respaldo. Pero cuando tú dices, hablando se entiende la gente, y si sale, sale. Es decir, si tú pones a respaldar y firmas la ley de memoria histórica de Zapatero, si tú traicionas tu propia historia, pues no te quejes luego de que, en fin, pase lo que pase. Pero la cuestión de fondo es que luego
luego hay que vivir. Entonces resulta que estas empresas cotizadas están cotizadas y tienen accionistas y hay fondos extranjeros y a estos las historias de Begoña les da igual. Aquí, a ver, ¿qué hay de mi dinero? Eso obliga a un ejercicio profesional que lo tienes que hacer. Esto no es televisión espantosa que puede perder el dinero que le dé la gana. Es que esto, lo mismo Telefónica que Indra, que son empresas grandes, con músculo, con capacidad tecnológica, tienen que hacer el día a día, que es muy delicado en la situación mundial en general y en la pésima situación política que tiene, España. Que después se consume, se materialice o no es una cosa, pero meter el miedo en el cuerpo ya lo hace, es lo que decía yo. Aquí estoy yo y ahora me pongo en Telefónica. Y Telefónica hará lo que considere. Pero en la prensa crítica con Sánchez, hay nerviosismo desde este fin de semana y eso es lo que busca él. No, pero vamos a ver, aquí a mí me parece lo importante de esto, no solamente la decisión que ha tomado Sánchez, es decir, hacer un uso privado de medios públicos para controlar empresas privadas y que está haciendo que determinados grandes accionistas internacionales estén, lógicamente, tomando algunas decisiones con respecto a España. No nos engañemos, el Fondo Soberano, creo que de Noruega, acaba de salir de una caja importante andaluza. Hay grandes accionistas que están saliendo. Es verdad que entran, digamos, estados en operaciones de esta naturaleza. Por tanto, esto tiene unas consecuencias. A mí lo que me parece es que lo peor de todo esto es que esto le salga gratis a Pedro Sánchez. Sí. Es decir, que tengamos una oposición que no se lo haga mirar, es decir, que no traslade una sensación de que estas cosas no se pueden hacer. No se puede hacer por parte de ninguna compañía ni por parte de ningún gobierno. Y sobre todo, si tú has ganado unas elecciones, porque evidentemente el Partido Popular ganó las elecciones, es verdad que no gobierna, pero claro, cometió un error de libro. Cuando iba prácticamente, parecía que iba disparado a conseguir la Moncloa con un proyecto, a mi juicio, inteligente de derogar el sanchismo, se puso al verano azul. Sí. Entonces, en esa historia de desentenderse esto. Es decir, Sánchez lo que está haciendo es un cambio de régimen, un cambio de las reglas de juego. Y eso lo aprecia cualquiera. Quiere cambiar la Constitución, está tomando instituciones en las que vemos un poco el papel que está haciendo el presidente del Tribunal Constitucional, lo que está haciendo la Fiscalía, lo que está haciendo la Agencia Tributaria en el caso del hermano, etcétera, etcétera. Todo esto, es decir, todo este movimiento española, en el ámbito institucional y en el ámbito de las empresas, estamos hablando de empresas importantes como Telefónica o algunas cajas y algunas otras entidades en las próximas semanas, la oposición no puede mandar a una persona. Yo tengo buena opinión de Carmen Funes, paisana mía de Almodóvar del Campo, pero eso exige que el presidente del partido salga y haga declaración a esta situación. Sí. Es decir, es que nos estamos jugando cosas muy importantes. Y luego vamos a ver otra elección, Federico, que tú lo has comentado muchas veces. Es decir, es que tenemos unos ejecutivos del IBEX que han estado pagando la soga con la que ahora las ahorca Sánchez. Hay que recordar las romerías de inicio de curso de todos ellos, aplaudiendo a Pedro Sánchez. Y obsequiosos con Pedro Sánchez. Ahora, lógicamente, pues ha tomado decisión de su debilidad y a través de el dinero de los contribuyentes, entrando con participaciones en determinadas empresas, no para salvaguardar intereses de Estado, sino si los intereses particulares de Pedro Sánchez, más el forceps del BOE, está tomando decisiones como un auténtico autócrata. Y esa es la consecuencia, la gravedad del momento. Un par de apuntes. Hoy Feijóo reaparece, lo hace en Valencia, con los empresarios valencianos. Me imagino que hablará sobre esta cuestión. Esta noche, cuando hemos acudido a la redacción y hemos empezado a trabajar, teníamos muy claro con qué noticia queríamos hablar, que es con Telefónica y el asalto por parte del Gobierno y del presidente del Gobierno. ¿Qué le pasa al papel? Porque, claro, una muestra evidente de que hay algo que está pasando es la diversidad de portadas de papel, los temas con los que abren hoy los compañeros en la prensa en papel, ¿no? Por ejemplo, La Vanguardia, Trump abre hoy su segundo mandato con un giro radical. El País, liberadas 3 rehenes israelíes tras el alto el fuego en Gaza. El Mundo, el Gobierno bloquea 2 informes sobre corrupción del Consejo de Europa. ABC, el pulso de PSOE y Junts aumenta el descrédito institucional de la presidenta del Congreso. La Razón, Baleares compró mascarillas con una factura sin validez. Son las noticias de apertura de la prensa de papel que no se corresponden en absoluto con lo que pasa, por ejemplo, en la prensa online, en la prensa en Internet, que
prácticamente todos los diarios, todos los digitales abrimos con Payete, con Indra, con Telefónica, con lo que va a suceder el próximo miércoles en los juzgados. La verdad es que es interesante observarlo. ¿Por qué crees que Sánchez dice los pseudomedios digitales? Por supuesto. No dice los pseudomedios de papel. Y las aunque el pseudomedio menos medio sí. de papel es El País, que es el diario matinal del golpe, y la radio quebrada, que es la SER, es la radio del golpe de Sánchez. Claro. ¿Por qué? Porque teme Internet y además porque no lo va a poder controlar. Si es que lo único que, digamos, preserva la libertad en España es que las barquichuelas flotan mejor que los transatlánticos. Y es evidente, y a las pruebas me remito. Yo no me había fijado que lo que sea menos hablar de Telefónica. Pues 3 o 4 datos. Es decir, cada uno sale por un lado, lo que se les ha ocurrido, pero es evidente que el elefante sigue en la habitación, el elefante se llama Sánchez y estaba ya antes y está ahora y estará mañana. Es decir, no te gastes, digamos, el susto hoy, porque tienes susto mañana, pasado mañana, etcétera. 3 o 4 datos que aporta la prensa en Internet, en Libertad Digital, lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Bueno, son esas fuentes que nos confirman que también ahí está Davos y que el presidente del gobierno, digamos que representará su poder real en Davos y dará un golpe sobre la mesa, no en la oficina de las escobas, ni en el cuarto de las escobas, como nos comentaba Luis Fernando Quintero el año pasado, sino de manera formal, ¿no? Sí, pero sigue Josu Yonimaz, más fuerte que antes, que es el que esa cara que le pone Josu Yonimaz cuando el otro está presumiendo, no sé, como el capitán Tan de mis viajes por todo el mundo y tal, que lo mira como diciendo, pero vamos a ver, su imbécil, ¿tú crees que aquí, que nosotros sí hemos estudiado y tenemos una carrera, una expertise, que diría Begoña, pero tú crees que somos tontos o qué? Pero es que además, en Davos, se va a escenificar la caída del imperio woke. O sea, en Davos precisamente este tío coge un testigo de un fracaso monumental, que es el de toda la extrema izquierda y la Agenda 2030 en Estados Unidos, que ha perdido las elecciones. Pues hoy en Voz Populi, este fin de semana, Jesús Cacho hablaba de la caída de Payete. Pedro se cepilla Payete. Entrar en Telefónica es entrar en la cámara acorazada del Banco de España, una habitación con vistas al Tesoro. Esto es lo que comentaba Cacho. Pero él dice también, pero si esto ya lo sabíamos. Pues claro, desde el momento en que con el dinero público la SEPI entra en Telefónica, ya se sabía. Claro, me llama la atención. Desde el momento en que se autoriza la operación saudí, claro, y lógicamente luego se presenta como un elemento, una palanca para la inversión y para la compra por parte de la SEPI de hasta un 10%, era evidente cuál era las consecuencias de todo esto. Este movimiento los saudíes no han pagado. A eso voy, porque hoy otro de las constantes que también me ha llamado mucho la atención es, digamos, el tiempo que se le quiere dar a Murtra, ¿no? Hay como cierta tranquilidad o no sé si... No, hay precaución razonable. Bueno, pero... No exenta de pánico. Es verdad que le ponen como una persona preparada, que tiene el respaldo, y sí que es verdad que se destacan los vínculos con el PSC. Bueno, si me permitís simplemente, por ir al origen, es que ya lo recuerda hoy en el debate Luis Ventoso, la explicación que daba Sánchez sobre esa intervención en Telefónica en el año 2023 en la radio de La Vanguardia, precisamente. Este era el momento. No, yo creo que tiene todo que ver con la transformación digital, Jordi, si me permite. Tiene que ver con que ahora mismo las telecomunicaciones están íntimamente vinculadas con la seguridad, con la defensa, con la ciberseguridad y con el desarrollo de toda la economía digital en la que están inmersas las economías particularmente occidentales. Al final, si uno mira lo que está sucediendo fuera de España, en economías y democracias semejantes a la nuestra, la alemana, la italiana o la francesa, hay una participación significativa del Estado en estas operadoras de telecomunicaciones. Del Estado, dice, el Estado es el État c'est moi, dice aquí Luis XIV. Una operación estratégica. En ningún país, aunque Francia se le acerca bastante, desde luego Italia, ahora con Meloni, no, pero sobre todo Estados Unidos, que es lo que a este le preocupa. Él en Davos se va a presentar como el anti-Trump, lo cual es rigurosamente cierto. El problema es que aquí tenemos unos medios que están más preocupados por Trump que por Sánchez. Mejor dicho, se preocupan tanto por Trump para no decir que les preocupa Sánchez. Y la clave es la de la misma historia. El miedo que metía Bolaños, que metía la Marichusma y esta gente, es que la publicidad que dan esos medios privados, pero no os basta con corromper mediante la publicidad de las empresas públicas, con negarla. En 25 años nunca
hemos tenido nosotros publicidad pública de verdad, ni Fomento, vamos, la Renfe no la hemos catado, ni hasta la lotería nos quitaron. Esto pasaba con Felipe, pero es que pasó con Aznar, pero es que pasó con Zapatero, pero es que pasó con Rajoy, es que ha pasado con Sánchez. Ábalos no quitó hasta la lotería. Pero es igual, hemos sobrevivido. Si es que al final las empresas, sobre todo de Internet, no tienen el boquete del Titanic de papel. Y eso es lo que no acaba de ver. Dice, luego la transformación digital, lo que le hayan dicho la víspera. Es igual, no entiende nada. Y lo que no entiende es que la palabrería esta woke de extrema izquierda, que está muy bien para un delincuente, para alguien que quiere evitar la acción de la justicia, en el mundo ha dejado de existir. Todas las empresas que patrocinaban la basura esta del cambio climático ahora se han borrado de la ONU. Ya nadie quiere pagar el panel dichoso. Sí. Pero es que todas las empresas woke ahora ya no quieren hacer propaganda woke. Ahora ya es que no, es que claro, no, es que la Agenda 2030 es que quieren empobrecer a la gente. Y cuando era de crecimiento económico no lo era. Claro que sí. ¿Quién ha hecho toda la propaganda de la Agenda 2030 en España? El IBEX 35. Más incluso que los anuncios ministeriales. ¿Qué va a pasar? Pues que estarán sujetos mientras tenga el control del IBEX. O vete tú a saber, o pase alguna cosa en el mundo. Pero ir a Davos a presumir de que tú vas a ser con Maduro y Canel en la negación de Trump... Como ha hecho durante este fin de semana los 3 mítines en los que ha participado. Pero claro, los mítines, por ejemplo, que hable... Dice, bueno, es que tenemos que compartir los algoritmos, los grandes tecnológicas, etcétera, etcétera. Nosotros vivimos de los votos de las urnas, perdone. Que es que usted no ha ganado las elecciones. Y Trump, usted vive el fracaso. Usted vive del fracaso de las urnas. Es decir, el gran éxito de Pedro Sánchez vivir del fracaso con una coalición de minorías que le permiten, a cambio, lógicamente, de las cesiones que hemos conocido y que vamos a seguir conociendo en el futuro, ese es el éxito. Y él va a seguir por ese camino. Es decir, ¿cómo usted puede apelar a las urnas si ha perdido las elecciones? Si perdió las municipales y perdió las autonómicas, prácticamente salvo en 2 reductos que fueron Castilla-La Mancha y Asturias. Y sin embargo presume de eso. Es decir, él se quiere hacer el dueño de esta posición, y yo entiendo la situación de los propios medios, una situación de pavor ante lo que puede ocurrir, porque un señor que controla la publicidad institucional y por otro lado puede controlar la publicidad de los grandes anunciantes, le da un poder sobrecogedor, que es lo que se refleja en los titulares de la prensa, que está más interesado y más preocupado de la situación internacional, cosa que evidentemente no podemos descuidar, sin duda, en este mundo absolutamente globalizado, pero recuerda que cuando unos medios nacionales se preocupan más de lo internacional que de lo nacional, empezamos a tener un problema serio de libertad de información y de amenaza a la prensa. La vanguardia, es Cataluña. Claro, es Cataluña. Siempre ha tenido es el modelo al que aspira Sánchez, el modelo de la vanguardia y todo ese entorno, ¿no? Y además para decirnos que el peligro para la democracia es Donald Trump, que es el que ha ganado las elecciones, ha abrasado. Sí, no sea que los empresarios influyan en Trump. Aquí directamente los nombra el presidente del gobierno, pero eso no es un problema. Aquí un presidente del gobierno que, como decía Paco, tiene un respaldo, el menor que ha tenido nunca un presidente del gobierno. Tiene 100 y pocos escaños y una coalición además amorfa, que no responde... No le votan ni los... Que no responde a nada más que a tener a Sánchez en el poder, porque ¿qué tienen en común el PNV y Podemos? Pues únicamente apoyar a Sánchez. Que ese señor se haga con todo, bueno, ya hemos hecho el repaso, Televisión Española, los tribunales, el Consejo General del Poder Judicial, ahora el IBEX, las grandes empresas, y se permite presumir de democracia e ir a Davos a defender la democracia. Y resulta que el que gana las elecciones en Estados Unidos es el peligro para la democracia. Y eso es lo que vamos a tener toda esta semana en la prensa. Bueno, sí, pero por eso es muy importante el valor que, recordando la célebre frase de Churchill, ¿no? Le dice, nunca tantos estuvieron agradecidos a tan pocos. Es decir, el esfuerzo que estamos viendo, por ejemplo, con determinados fiscales, con determinados jueces, etcétera, etcétera, que están poniendo de manifiesto toda la corrupción del sanchismo. Es decir, eso hay que subrayarlo, o determinados medios que siguen denunciando eso. Es decir, por encima de ese aparato, aparato de aplastar todo lo que se mueva, de control de las empresas, de control de las instituciones, pues sigue abriéndose esa posibilidad, y esa posibilidad es la que hay que seguir alimentando. Es decir, porque al final
las democracias sobreviven por la responsabilidad individual de individuales y responsabilidades del quien está a la altura de las circunstancias. Es verdad que tenemos una experiencia muy mala, que aquellos altos funcionarios que fueron los que plantaron cara al golpe de Estado en Cataluña, luego los purgó Sánchez, porque eso fue lo que ocurrió. Pero sin embargo, la actividad de la juez de Badajoz, el juez del Supremo, el juez Peinado, la fiscal que pone en evidencia a su propio fiscal general del Estado y le señala directamente, ¿has sido tú el que lo denunciaste? Y el otro calla, dice, eso no toca ahora. ¿Cómo no toca ahora? Esa es la cuestión primordial. Claro que, pero si hay... Y determinados medios, porque al final, por eso, lo que no se entiende, insisto, que la oposición esté en la luna de Valencia, sí, sinceramente. Es que eso es lo que iba a comentar. Hay resistencia a Sánchez en todas las instituciones, a nivel popular enorme, no puede salir a la calle, pierde todas las elecciones que ha habido, autonómicas, municipales y demás, pero la obligación de la oposición es canalizar todo ese descontento y liderarlo. Lo que no puede ser es que precisamente con una oposición que es vigorosa, que está en el sector de la justicia, en los medios de comunicación, en la calle, en la sociedad civil, organizaciones civiles que han convocado cantidad de manifestaciones. De Almaraz este fin de semana. Si con todo esto la oposición es incapaz de ni siquiera hacer tiritar un poquito al gobierno, pues tendrán que dejar pasar paso a otros, cambiar de estrategia. Raúl, que piensas que no ha temblado Bolaños al oír a Carmen Fúnez. Pues, que Fúnez situación. Este es un chiste malo, homenaje a Luis Herrero. Pero hay que decir que hace un año, no más, nadie sabía quién era Puente, el juez del Supremo, nadie sabía quién era Peinado, nadie sabía quién era Beatriz Viedma, nadie sabía quién era la segunda o sí se sabía, pero 4 que hacen tribunales y no había salido a colación. No existían los pseudomedios, todavía no éramos pseudomedios. No hablaba de las tertulias, como hablaba este fin de semana. Ayer le pasan a todas horas, le pasan, ¿qué tertulias? La de la SER no, la dicta él. Está, y alguna más, no muchas más, pero suficientes. Y esto, en la España imprevisible, que sin embargo suele ser la más decente y que aparece en los momentos, ha aparecido, sí. Mientras desaparece la oposición, que lo tiene a huevo. Yo cuando veía a Abascal haciendo gimnasia o fitness o lo que le eches haga ahora con su señora legítima, en lugar de recordar que en julio él anunció exactamente lo que iba a pasar, porque se le ha olvidado, porque él está ahora viajando, se hacía una foto, claro, no se da cuenta, y que esas fotos mirando mientras le da el sol por la ventanilla del avión, las canonizó Leni Riefenstahl en el Triunfo de la Voluntad, cuando Hitler está viendo ya el primer congreso, el gran congreso del partido. Y que luego la hemos visto la última vez, por ejemplo, cuando Irene Montero en Bolivia iba viendo los Andes, cuando era la groupie de Pablo Iglesias Turrión, y también se fotografiaba, y del propio Sánchez siempre, pero además con Álvarez. Con Álvarez, sí. Que entonces no era Renacuajo ministro, era Batracio minúsculo, pero que sigue siendo lo mismo, nada. Pero eso ya lo hemos visto, pero no ceden a la tentación de la imagen, de la foto, tal. A Feijóo le ha dado por un frenesí de segunda división. Esto es como estar muy preocupado por los fichajes de Zaragoza y no por Mbappé. Dice, vamos a ver, está muy bien, alguna vez llegará primero a Zaragoza, no con este juego, no empatando en casa con el Tenerife, pero hombre, a mí lo que me gusta es ver jugar al fútbol bien, a los grandes del fútbol. O sea, ¿qué hace con los empresarios de Valencia? Si mantiene a Amazon. Con los empresarios de Valencia junto Amazon y a Cuca Gamarra. Claro, pero la consigna, hay que reconstruir Amazon. Hombre, hay que reconstruir Valencia, no Amazon. Eso de poner el partido por encima de los intereses generales. Es que ese es el mal del PP desde hace mucho tiempo, y se vio hace poco en la ovación Amazon esa, que fue de lo más bochornoso que hemos visto en los últimos... Porque es del partido, es un compañero del partido, claro, es el partido. Por eso desde determinadas tertulias, no en esta emisora de radio, sino en otras, se está alimentando ya, y además se está cebando la sucesión del líder de manera directa y de manera descarada.
Pero sí. Pero es que, vamos a ver, aquí es que nos perdemos. Bueno, no, claro, pero el primero que lo está alimentando es el mismo, al no ejercer. Os quería comentar que antes hablabais de los jueces, de los funcionarios que están haciendo ese trabajo silencioso, desconocidos. Bueno, Beatriz Viedma es la jueza de Extremadura. Hoy hay una pieza interesante sobre su trayectoria, su trabajo en Extremadura hoy, que por cierto siguen empeñados en bautizar el caso como el caso David Azagra, hermano del presidente del gobierno. Bueno, no, caso Pedro Sánchez, caso David Sánchez. Bueno, nos cuentan que Beatriz Viedma es una mujer muy discreta, una profesional muy discreta, que siempre ha huido de los focos, que aprobó la oposición a la primera y que juzga todo tipo de delitos, ya sean delitos de menores, que investiga con hechos violentos. Tiene una actividad frenética en los juzgados, firma una media de 300 sentencias al año, con un tiempo medio de respuesta de apenas 45 días. Solo el 19,25% de sus fallos son recurridos y actualmente ocupa en la magistratura el escalafón 3.395. Bueno, a mí sobre todo lo que me llamó la atención es el interrogatorio que le hizo a los cargos de la agencia tributaria. Es decir, cómo se había estudiado los casos, cómo los desnudó. Es que los desnudó para vergüenza de todos los españoles. Es decir, que unos altos funcionarios fueran con ese nivel de indigencia intelectual, de falta de argumentos, sin saber cómo habían presentado el documento, cómo hacían, etcétera, etcétera, fue terrible. ¿Cómo lo sabía ella? No, se lo sabía en detalle, muy bien, se lo sabía. Correo, tal. Se lo sabía el procedimiento, pero vamos, al dedillo. Y eso me parece que es uno de los interrogatorios que es del libro que se debía ser como ejemplo en la escuela donde se promueven y se estudian los nuevos jueces, ¿no? En la escuela judicial. Si tú ves los autos de Puente, de Peinado, fíjate, hasta de Pedraz, ¿quién lo iba a decir? Pero cuando va Garzón a presionar a Pedraz, y aquí lo contamos cuando pasaba, cuando no había tomado todavía la decisión, mejor dicho, de no sacarlo, pues lo había metido en la cárcel. Y entonces Garzón, apelando a su antigua no amistad, sino jerarquía, porque el que mandaba era Balta, el prevaricador, hoy del despacho Balta y Lola, bueno, pues entonces Pedraz se negó. Y se negó por diversas razones. Yo creo que porque ya se había construido, antes lo contaba Miguel Ángel Pérez, esa alianza entre la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal Luis Pastor, que es el que lleva este caso, el abogado Choclán, el abogado de Aldama. Es decir, a mí de esto no me libra de la cárcel, no me libra la Moncloa, y no quiero que me pase nada en la cárcel. Estamos hablando que el caso de hidrocarburos es un negocio de más de 1.000 millones de euros que ha tenido la participación necesaria de presidencia, 2 o 3 vicepresidencias y 2 o 3 ministerios más. Es decir, que está pillado hasta las cejas el gobierno. Y Aldama piensa como que es un profesional del delito. Él es el amigo de Delcy Rodríguez. Él es el amigo íntimo de Begoña, que el otro día además presumía de ello. Sí, fue una noche muy loca, había 2 chicas más, y entonces despidió Begoña a los escoltas, es decir, dando detalle como diciendo, Pedrito, que no me conoces. Y cuando sale de la cárcel y Aldama se encara se va a la cámara, dice, que no me conoce ahora el presidente, pues se lo voy a recordar. Pumba, la foto de Aldama con Sánchez. Pumba, las fotos de Aldama en Ferraz. Que yo no conozco al gobierno. Aldama el día de las elecciones. Que no lo conozco. La lista de las concesiones de obra pública de Ábalos. Que no lo conozco. Los pisos de señoritas que le ponía a los diputeros, empezando por Ábalos. Y así sucesivamente. Bueno, y todavía no han llamado ni a Begoña ni a Sánchez en la comisión del PP del Senado. Es que no la han llamado todavía. La ha llamado antes la Comunidad de Madrid, que además no descarta llamar a Sánchez, y es muy capaz de llamarlo. Y el PP no se sabe qué. Hoy había un informe en fin, ya se ríe uno por no llorar, que hace Maite Loureiro, de que el PP renuncia al espacio de Vox porque considera que el PSOE ha abandonado el centro. ¿Pero en qué centro ha estado el PSOE? De Zapatero. En ninguno.
en ninguno. Pues los demóscopos estos están empecinados, o al menos los que consulta el PP, y en que el PP tiene más posibilidad de ganar votos por el centro, lo que ellos llaman el centro, o sea, por la que curiosamente el centro PSOE. de Sánchez, que ya es algo asombroso, que por la derecha. Entonces que hay Yo que... dije, y no hace falta ser adivino, a la vuelta del verano, cuando se puso a conciliar con la UGT, Vox ha digo, subido 1 millón de votos que se había ido de Vox al PP va a volver a Vox. Es que está por lo pasando menos todo 1 lo millón. contrario, Es eso. evidente, pero es evidente. Está subiendo 5 escaños al mes, Vox. Estaba en 20 por ahí. No, estaba en menos. Había algunos que le daban 12, porque estaba, digamos, entre el 9 y el 10%. Está en el 14 y subiendo. Y entonces el PSOE, que no se mueve, ni para arriba ni para abajo, que se alimenta de la extrema izquierda, dice que ha abandonado el centro. Pero Claro. ¿dónde está el centro? Pero no eres vosotros el Y centro. además, cualquier caso, y no se Federico, preguntan de dónde vienen esos votos de Vox para que suba, porque me Pues parece son que todos más, tuyos. de más a la derecha... Yo no. participo de ese análisis absolutamente erróneo, pero frente a eso hay una razón más importante. Es decir, el Partido Popular y Vox, independientemente del reparto que se produjera eventualmente en unas elecciones, ¿están dispuestos a construir una alternativa de gobierno a Pedro Sánchez? ¿O estamos todavía coqueteando con ese Junts que se reúne con Esquerra Republicana de Cataluña y que dicen que van a retomar el 1O donde lo dejaron? ¿O vamos a estar todavía con el señuelo del PNV y no nos vamos a enterar que ese mundo de ayer ha desaparecido, que están en otra cosa? Esa es la cuestión fundamental, es la respuesta que tienen que dar el Partido Popular y por tanto, y también Vox. Esa es la clave, porque es la única manera de hacer frente a lo que está en marcha. Bueno, primero debieran hacer durante la oposición, ver que esto no es un problema de querer heredar, porque no van a heredar absolutamente nada. No van a heredar absolutamente nada. Al contrario, hay que construir una alternativa y hacer una oposición que esto tenga un coste, todas las decisiones que se está tomando, y luego construir una alternativa capaz de sacar a Sánchez de la Moncloa, porque esa es la clave que le va a pedir el electorado a la derecha del Partido Socialista. ¿Os acordáis que hasta este verano, cuando se quedó ciego, ahora es cuando no ve, después de operarlo, a Feijóo, que no lo ve, pero es lo contrario de lo que estaba haciendo hasta el verano? Lo contrario. O sea, había llegado un momento en que Sánchez, cuando iba a hablar Feijóo, se iba, porque le había cogido miedo. Eso no falla nunca. Tú ves ahora a Bolaños, en cuanto se levanta Cayetana, se le pone la cara verde y empieza a ponerse nervioso, ha echado tripa, es decir, está muy mal, porque lo tiene mártir. La oposición se hace temer cuando en el Congreso de los Diputados el Banco Azul tiembla y se despuebla porque va a hablar menganito o zutanita. En los tiempos buenos de Vox, cuando Vox era algo más que Santi Abascal, eso lo ha contado Cayetana en su libro, se coordinaban Macarena, Iván y Cayetana. Iban a por un ministro y se iban pasando y se repartían los papeles. Cuando el ministro creía que el huracán Cayetana había pasado, llegaba el tsunami Macarena. Y cuando creían que había sobrevivido, llegaba el tifón Iván Espinosa de los Monteros. Total, que salían en una depresión atroz, porque es que estaba coordinada la oposición. Le sobran diputados para hacer una oposición implacable. Le sobraban todas las manifestaciones populares que organizan, incluso con un principio electoralista antes de las elecciones. La derecha barre en las municipales y autonómicas, barre porque está movilizada. Y de pronto van y a la vuelta del verano se desmovilizan. El otro día en la manifestación a favor de Edmundo González Urrutia y en contra de Maduro en Madrid se vio claramente, ¿no? Ahí tiene un problema el Partido Popular en lo que es la cuestión internacional, el efecto que pueda tener el ver ahora a Abascal con Trump, con Milei, lo veremos en los próximos días, con Meloni, lo veremos en los próximos días. Por ejemplo, el otro día en Sol, en el momento en que se mencionó a Cayetana Álvarez de Toledo, la masa es que entró en éxtasis. O sea, Cayetana es una diosa para el pueblo venezolano. Abascal, pues exactamente igual. Abascal es verdad que todo el mundo le reconoce. Sí, y muy hombre, bien. porque ha estado Alberto ahí. Núñez Feijóo, la gente, yo estaba allí alrededor, se preguntaba quién era. Claro. ¿Quién era? Y es verdad que coincidieron, no sé si hubo alguna conversación entre ellos, yo no lo pude ver, pero las personas que estaban a mi alrededor no sabían. Claro, lo que tú tú no puedes hacer lo que hizo el Partido Popular diciendo que su candidata era la candidata del Partido Demócrata, la señora Harris.
Es que eso no lo puede hacer jamás. Si no lo hace ni el señor Bezos como dueño del Washington Post, ¿cómo lo puede hacer el Partido Popular que tu candidato sea el mismo de Pedro Sánchez? Eso en Washington. Es que es una irresponsabilidad. Porque, bueno, se dejan influir con la visión de Estados Unidos que trasladan ciertos corresponsales de prensa. Pero el Partido Popular no puede hacer eso. Perdona. Porque se está quedando, no es que se está quedando en tierra de nadie. Y lo peor es una vieja anécdota que se contaba de dos señores que en su tiempo habían sido grandes galanes, ¿no? Y ya mayores pasaban por la calle Sierpes. Y decía, hay que ver que, ¿te das cuenta que ahora las mujeres no se fijan, no nos miran? Y dice, sí nos miran, pero lo que pasa es que no nos ven. Y eso es lo que ocurre, que no los ven. Es decir, para que te vean en política tienes que hacer cosas y tienes que arriesgar. Y lo que desde luego tú no puedes hacer es que tu candidato a las elecciones de Estados Unidos, además sabiéndose el desenlace que se podía producir, es que sea la candidata demócrata, la misma de Pedro Sánchez. ¿Quién va a entender eso? Pues te deshaces en la nada. Y cuando tú te deshaces en la nada, siendo el principal partido de la oposición, ocurre esto. Y voy a otra cosa y ya acabo. Esto es una operación de Estado de Pedro Sánchez con el Estado. Y por tanto, el Partido Popular, con los poderes que tiene la oposición y en las autonomías, debe afrontar esta operación con todos sus medios a su alcance para frenar esto. Y esta tiene que ser prioridad de todos los varones autonómicos. Sí, pero... Esto que tiene que ser la prioridad. Y si los varones autonómicos no ponen la incidencia en este movimiento que se está asistiendo, el Partido Popular se quedará fuera por siempre en la política, porque lo que buscan es que no sea posible una alternativa y un modelo que ya vivió este país en la Segunda República. Iglesias se lo dijo al difunto, políticamente hablando, Casado, que sigue en el Partido Popular, a pesar de haber encabezado lo mismo que ha hecho Sánchez contra Ayuso. Exactamente lo mismo. Teodoro y él, los dos. No los echó. Así que ahora no ha podido echar a Mazón, porque cuando tú no ejerces la autoridad, si tú no te haces temer en la política, sobre todo con algunos que tienen espolones, imagínate el joven Arenas, el día que ve que este no echa a Casado. Vamos a llevarnos bien todo y tal. Pero hay una cuestión añadida. Lo primero que tiene que hacer el PP es volver a tener una buena relación con Vox. Y lo primero que tiene que hacer Vox es tener una buena relación con el PP, para transmitir a la gente que se está movilizando, al fiscal, al juez, al periodista, al Pelanas, al que sea, a los de Almaraz, que hay una oposición de verdad dispuesta a acabar con Sánchez y con lo que deje, que van a ser unas ruinas terribles. ¿Pero con quién se aliaron Casado y su mano derecha en el partido contra la presidenta de la Comunidad? Con Ábalos. Por supuesto. Porque lo importante era destruir a la candidata de Madrid para tener más poder con la ayuda del Partido Socialista, en una cesión, porque te conviertes en una sucursal del Partido Socialista, y por tanto tú no le vas a plantear una alternativa, vas a hacer un mero seguidismo. Entonces, esta operación, quien vea que esta operación de Sánchez contra Isabel Díaz Ayuso es una cuestión particular que no le afecta estando en el Partido Popular, se equivoca, empezando por Feijóo y por cualquier otro varón autonómico. Microbiota, vamos a analizarnos la microbiota, porque yo creo que es necesario en estos momentos. Bueno, yo creo que Sánchez no tiene microbiota. Sánchez tiene víboras ahí dentro, tiene ácidos terribles y tal. Sí, además devora el filetón al punto, como decía yo, que es filetón de socialista. O sea, qué tío. Bueno, malas digestiones, abdomen inflamado, sobrepeso, cansancio crónico. La microbiota puede dar muchísima información sobre todo esto. Entonces nos analizan en Cres Genomic la situación en la que estamos, qué alimentos tenemos que introducir, cuáles tenemos que evitar. En fin, es un análisis muy completo, es un tocho que luego te explican perfectamente y además tú dices, ahí va, pero es verdad, es que lo que me están diciendo a mí me pasa, esto es cierto, tienen razón. 91 445 0004, 91 445 0004, y por ser oyente de Es Radio Solo, si eres oyente de Es Radio, al contratar tu tratamiento vas a tener un suplemento nutricional de regalo. Colacel. Colacel a los manifestantes de Almaraz, muy bien, que además han recordado que es clave en toda el suministro eléctrico de España, que tú no te puedes cargar una central nuclear sin consecuencias. Particularmente en Madrid, lo explicaba Mercedes Rodríguez en una pieza este fin de semana de Libertad Digital, que todavía se puede ver. Está clarísimo. Pero Madrid depende de dos nucleares, fundamentalmente Almaraz y Trillo, que cerrándolas... Las dos quieren cerrar. Sí,
Yo hoy recuerdo en el diario El Mundo que lo que está pasando en California es exactamente lo mismo que ha pasado en Valencia. Y es lo mismo que lleva al cierre de nucleares, que son fundamentales. España está comprando electricidad, la energía nuclear francesa. Si fuera peligrosa, la energía nuclear, evidentemente, si pasara algo, un Fukuyama, Fukushima, no, al revés, nos exponen. La pagamos al triple de lo que nos costaría producirla. Y almacenamos los residuos. Y ojo con los residuos, porque resulta que, por ejemplo, Paisajes de Teruel, mando también el Colacel, han denunciado que el Ayuntamiento de Teruel, la Diputación, están en los vastos desiertos que hay en torno a Teruel, pues en torno a Teruel está todo vacío, quiero decir holgado, están almacenando todos los restos de los molinazos construidos o por construir, pero gigantescas, y que lo han hecho sin permiso, que lo denunciaron y el permiso lo han pedido un mes después de que almacenaron. Es decir, ¿a cómo está el kilo de diputado? Ya estamos en lo mismo. De cuántos puestos de trabajo va a crear Azcón con lo de Amazon. ¿12? ¿8? ¿8 o 9? Porque nada de cuántos puestos de trabajo. Todo de Extremadura, metadatos de tal. No, les vas a regalar la energía y lo que van a contratar y nada, va a ser muy parecido. Es que antes los polígonos industriales respondían a su nombre y tenían industrias, ahora tienen almacenes. Exactamente. Que vienen de fuera. Pura Pero con relación a la energía nuclear, hay que recordar que la exministra y actual vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera, ha aceptado la energía nuclear como energía verde para ocupar el puesto que desempeña en la Comisión Europea. Y sin embargo, en España se están cerrando, sigue adelante el proceso de cierre de las centrales nucleares por orden de ella misma. Efectivamente, esto nos genera una dependencia que al final nos vamos a depender del gas ruso, como Alemania, y vamos de la energía nuclear que produce Francia, y que efectivamente los Pirineos no es ninguna cortina que evite, en el caso hipotético que eso se pudiera producir. En Francia estamos a un año de que llegue al poder Marine Le Pen o Mélenchon. Es que, como llegue Mélenchon, es que nos quedamos también sin suministro con los mini reactores de nueva generación, en el espacio que harías una mini central nuclear, produces mucha más energía que llenando toda la península de los molinos esos. Sí, pero el dinero que se lleva la mafia de las renovables, eso con una central nuclear no te lo llevas. Y además las renovables que tienen el problema todavía que no se dice de que no es una energía que puedas utilizar de manera constante las 24 horas del día. Máximo 20 porque años. Depende de las intensidades. ¿Y cómo disuelves tú las baterías de los coches eléctricos y qué leches haces con los supermolinazos de 200 metros? Que eso no lo disuelve ni el planeta. Los molinazos que tienen que tener unas condiciones de viento muy... y además que porque si hay mucho viento tampoco funciona, que la gente no lo sabe. Que se ponen en marcha con gasolina y electricidad. Las placas solares en España, con el calor excesivo, tampoco generan... Las energías verdes estas que nos han vendido son ineficientes, no son suficientes. Son carísimas, ineficientes, insuficientes. Sabemos como el principal tenemos una alternativa viable, que son las nuevas nucleares con mini reactores, que serían baratas, limpias y vemos como el país que es el principal potencia industrial de Europa, como es Alemania, cómo se ha destruido a sí misma precisamente por tomar estas decisiones equivocadas. Claro. Y aquí seguimos en esa misma línea y además se está produciendo otro movimiento que conviene tener en cuenta. Cómo se están deshaciendo y cómo se están trasladando empresas del superpuerto de Algeciras a Marruecos. Directamente. Silenciosamente, grandes operadores se están trasladando ahí, como se están trasladando grandes agricultores que se están dando cuenta que estando en Marruecos no tienen que atenerse a las instrucciones de la propia Comunidad Europea y pueden acceder al mercado europeo. Eso se está produciendo en silencio, sin que nadie parezca interesarse por ese tema. Bueno, pues Colacel para Almaraz y también para Paisajes de Teruel, que sigue ahí defendiendo lo que nos va quedando. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un año más experiencia, quizás no lo sé, más serenidad, pero eso seguro, un año más para nuestros tejidos. Así que es buena época para prevenir ganarle terreno a la oxidación. La mejor forma de hacerlo, promover la producción de colágeno usando los mejores antioxidantes y las bondades de la vitamina como la vitamina C. Es decir, estamos hablando de Colacel Antiox de Mundo Natural. Es el suplemento más efectivo para combatir la flacidez, descolgamiento de las estructuras que vemos a nivel
nivel superficial de la piel, pero también en nuestro interior, con el suplemento, como decimos, más eficiente del mercado. Es tan potente gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no dejen que su piel envejezca antes de la cuenta. Consulten con su dietista, farmacéutico. También pueden llamar al teléfono de información, pedidos y asesoramiento 914460000, en la web sencillísimo www.parafarmaciamundonatural.es, y también ya saben que tienen a su disposición la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Atención, atención, porque el Corte Inglés inaugura las segundas rebajas, Naya. ¿Y esto qué implica? Pues un 20% de descuento adicional en toda la moda, en accesorios, en zapatería, del 20 al 31 de enero. Segundas rebajas, 20% de descuento adicional. Voy a dar marcas, por ejemplo, de mujer, Armani Exchange o Molly Braken, también en hombre Aigant o Boland Sark, en niño Gap, en zapatería Heus y Clarks, en accesorios Guess o Hugo, en lencería Chanter o Passionata, entre otras. Así que todo lo que necesitamos y para todos los estilos. Las rebajas del Corte Inglés ahora con un 20% de descuento adicional del 20 al 31 de enero en la tienda, en la web y en la app. Bueno, vamos a seguir ahorrando porque nos va a hacer falta. Bueno, hoy ya empieza a llover en toda España. Sí. Una semana de lluvias. Sí, señor. Y de nieves, de todo va a haber. Momento de decir, pero si es que estas botas le han quedado pequeñas al niño. Pero ¿cómo crece tanto? Pues que es que vienen enormes ahora. Y además, ya en la adolescencia, yo no sé si son las hormonas o el material del zapato, pero no duran ni 6 meses. Bueno, lo destrozan absolutamente. En el caso de los niños puedo dar fe que le duran nada. Nada. Pues en mi época los zapatos Gorila duraban un curso entero. ¡Qué tiempos! Si además te regalaban una pelotita verde. Hombre, pero vamos, cuidado. Pues a la Mutua. Hola. Escuchadme algo que nos ocurre a todos. La gestión del tiempo. Difícil, ¿verdad? Sin embargo, ocurre, por ejemplo, que para hacer algunas gestiones con nuestras compañías de seguros nos obligan a ir a sus oficinas. Si esto ocurre, ha llegado el momento de decir adiós a estas compañías y pasarte a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91 555 5555. Consulta condiciones en Mutua.es. Bueno, pues tenemos ya un frente de lluvias, les ponen nombre propio siempre. Este es muy raro, ¿no? Sí, era un nombre así. Dice Garoe, si fuera Garúa sí, que es un tango muy bonito y tal. Es un poco como hawaiano, ¿no? No, Garúa es como la niebla esa medio lluviosa que hay en Buenos Aires, que hay también en Lima. Es decir, esa cosa pluviosa más que lluviosa, ¿no? También es laguna, como muy gallega, ¿no? Mira, es una palabra que significa laguna. Laguna. Pues a mí me gusta Garúa, que además es un gran tango, por cierto. Bueno, pues va a dejar ya un reguero de lluvias por todos los lados y de nieves en las zonas altas. En Madrid nos quedamos ya en 9 grados, ya no pasamos de allí. La máxima nacional, Las Palmas de Gran Canaria, 23. La mínima, otra vez Teruel, en solitario, 3 bajo cero. Bueno, y en la bolsa, primera, digamos, tarjeta de visita de los accionistas, porque hay que decir que los accionistas son también los que juegan en bolsa. Claro. Sí, señor. Tarjeta de visita, el IBEX 35, la cotización recibe a Telefónica con una caída del 1,8%, cae con mucha fuerza, el valor de Telefónica pierde los 4 euros, por supuesto, 3,89 cotiza en este momento. Las pantallas en tiempo real nos hablan de una caída justo en este segundo del 1,83%. Esto hace que el principal indicador de nuestro mercado, el IBEX 35, cotice plano, apenas unas décimas en positivo, un 0,14% arriba, 11.932 puntos. Sin duda, el protagonista a estas horas es Telefónica con esa fuerte caída. Sin embargo, en Indra es otro el panorama. El valor de Indra sube un 2,55%, 18 euros con 51 por acción. Es que Indra va a terminar absorbiendo a Telefónica. Bueno, esa es la idea de Sánchez. El problema Indra es el núcleo duro de esta operación. Sí. Ahora, hay que ver que es que cuando tú tienes fondos por ahí, y además fondos Estado, como pasa con los fondos árabes y tal, tú no eres dueño de tu destino.
igual que la Premier, cuando entraron los moros a comprar todo, y antes la mafia soviética, cuando compra el Chelsea, el siniestro Abramovich, que está huido en Israel, está huido, dicen que escapando de Putin. No sé de quién escapa, pero bueno, pues te cargaste la Premier, es cuestión de tiempo. Bueno, pues aquí estamos en las mismas o parecidas. Pero en cambio, la noticia de interés cultural de la ONCE, esto nos hace pensar que el himno que cantan, ayer ganó el Valencia, que ya le tocaba, y antes de empezar yo iría, aunque Mestalla es hostil al madridismo, no sé por qué, pero solo por cantar el himno de Valencia, el Pero frenar, que lo cantan con un entusiasmo, Noves Glorias España, bueno, es que iría a Mestalla, porque ¿cómo lo cantan? Bueno, salió asustada la Real Sociedad y lo pagó, porque perdió. Pues Federico, en Noticias de Interés Cultural del 11 hablamos de dos artistas de nuestro país, Francisco y Tamara, que van a unir esta noche sus voces con la gira Únicos. Va a ser en el Teatro La Latina a las 8 de la tarde y ambos van a interpretar éxitos de su carrera. Por ejemplo, el himno de que lo ha cantado en un programa especial que hicimos nosotros. A Valencia nos vamos a ir en unos minutos, Federico, precisamente. Vamos a contar lo que está pasando de verdad en lo más delicado, que es la familia de los que han muerto y de cómo está llegando o no llegando la ayuda. Yo, de verdad, esto de reconstruir Amazon es que me saca de quicio, como tantas cosas que está haciendo el PP. Sobre todo me saca de quicio la absoluta insensibilidad de una casta política ante gente que lo ha perdido todo. Vamos a ver, que lo que le pasa a Amazon no le interesa ni a Amazon, y si le interesa, allá a él con el tiramisú. O sea, pero tú tienes que ver lo que está pasando, y lo que está pasando es que nadie ayuda a Valencia. Claro, y hay elementos, hay situaciones que se pueden recuperar con el paso del tiempo, sobre todo si hay ayuda y si hay voluntad de hacerlo, pero una vida no se recupera. No se recupera. Y hoy es lo que vamos a abordar, las personas que han perdido a un familiar en la Pues riada. enseguida. Venía mi mujer conmigo y le digo, alúmbrame por aquí. Y me alumbra los muebles todos flotando, tú imagínate, con 1 metro de agua en la casa. Y ya cuando estábamos saliendo para fuera de la casa le digo, alúmbrame aquí en el cuarto de mi madre. Y ya me la vi flotando. ¿Qué pasó? Que yo me volvía loco. Imagínate, mi madre la había subido arriba de la cama, por lo menos que no estuviera el cuerpo flotando. Me fui a mi vecino de al lado y se lo dije, digo, oiga, por favor, señor Martín, digo, ¿me podría dejar a mi madre aquí? Porque lo que está diciendo que viene el agua. Sí, me dio enseguida una manta y en después 48 horas para que se llevaran a mi madre de casa de un vecino, porque yo le puse a un muerto a mi vecino, ¿me comprendes? Su testimonio es muy duro, pero es compartido. Mary ha perdido a su padre. Desde el tercer día, ella y su hermano sabían dónde estaba, pero no fue hasta pasados 10 días cuando un voluntario pudo rescatar su cuerpo. Quien encuentra las evidencias de dónde estaba mi padre es mi hermano. Me dijo, es que el papá está aquí. O sea, él súper seguro, como al segundo o tercer día. La Guardia Civil nos dijo que no iban a entrar, que había demasiado barro, que además era muy peligroso y que si encontrábamos algún cadáver avisáramos. Que a mi padre lo encuentran unos voluntarios. O sea, él es una persona a pie. Dice, yo estuve custodiando el cuerpo de tu padre hasta que se lo llevaron. ¿Sabes cómo se ha quedado? O sea, ¿tú sabes cómo estamos aquí todos? Y la ayuda psicológica ayer me llamaron por primera vez a mi madre y a mí. Ese ayer es de la semana pasada y esa ayuda psicológica consta de una sesión grupal cada 15 días. Esto es lo que están recibiendo los damnificados. O sea, es que hay bromas macabras, pero está especialmente, ¿eh? Vamos a escuchar ahora a Carlos. Él era agricultor, lo ha perdido todo tras la dana y desde entonces trabaja como voluntario. Él ha colaborado en la búsqueda de víctimas y ahora lo hace activamente con las 3 personas que continúan desaparecidas, con Elizabeth, con Francisco y con Javier. De una vez terminé la búsqueda de Elizabeth, me dediqué a buscar a Javier, que se perdió la última ubicación en Pedralba, que estaba con su hija y su hija apareció en la playa, fallecida, pero esto fue la semana pasada que acudí allí. Y para mi sorpresa, allí sí que había un grupo de búsqueda muy grande de militares UME y un grupo operativo desplegado muy grande en el que están buscando a Javier. ¿Por qué no están los 3 ejércitos dispuestos como manda la ley? La ley primero de emergencia, el estado de emergencia y luego el estado de alarma nivel 3, que es lo mínimo. Es obligatorio cuando haya más de una comunidad, aunque fuera mucho más pequeño el problema. Ni caso.
Bueno, sirvan estos testimonios para recordar que detrás de esa cifra, detrás de esas 224 víctimas, hay 224 familias que ni siquiera tenían habilitado el cementerio para enterrar a sus familiares y que no fueron ni siquiera invitados al funeral de Estado. Lo primero que pensé fue en el cementerio y fui a hablar con la señora alcaldesa y resulta de que me decía que habían cosas primero. Gracias a salir en los medios y en redes sociales, pues la gente, los solidarios, igual que vosotros los periodistas, para mí sois ángeles por haberme dado voz y que se me hubiera oído para poder limpiar el cementerio, ¿me comprendes? Hicieron el funeral de Estado de pacotilla, que encima no nos dan ni la invitación, que nos enteramos por la prensa de que existía ese funeral. Yo es que prefiero no ir porque voy liando pollos allá por donde voy porque estoy tan cabreada y tan enfadada. Se acerca mi hermano, el párroco, y le dice, oye, ¿el funeral de Estado? ¿Esto qué es? Le dice el párroco, esto es una misa en honor a los familiares. Y mi hermano le dijo, pues es que ha fallecido mi padre, no nos han invitado. No, sí, sois familiares, por supuesto. ¿Cuántas entradas quieres? ¿Cuántas entradas quieres? Que hagan un homenaje a las víctimas. Yo no te digo ni en Valencia, en el pueblo, son 25 personas las que han fallecido en tu pueblo, les damos igual. Pues tengo que decir que ellos, las víctimas, han organizado en Catarroja cada día 29, se van a reunir en el Puente de la Solidaridad para recordar a sus fallecidos, porque como cuenta Mary, son solo 25 víctimas las de Catarroja. Y he querido centrar en esta zona la sección de hoy porque su circunstancia en esta dana fue particular, porque recordamos que allí no llovió. Así que hablar de Catarroja es hablar de la cronología de esta tragedia y preguntarse por qué cuando en las radios ya había alcaldes de las zonas afectadas pidiendo ayuda en directo, allí no se había dado ningún aviso. Vamos a escuchar a Yolanda junto a Juanjo y Mary. Si a alguien se le ocurre ir a las calles de Valencia y de hablarle del nombre de Dana o de cambio climático, para nosotros no existió ninguna gota fría. Yo por aquí por la ventana vi cómo arrastraba la ola esa gigante, vinieron 2 olas. La primera arrastró los árboles a una velocidad que eso no es normal cuando en Catarroja no llueve una gota. Que no me hablen de gota fría, que yo tengo 35 años y no sé ni las gotas frías que he vivido, muchas. Eso no fue una gota fría, porque el pavimento estaba seco, se ven los vídeos cuando viene la ola. Es que además aquí en Catarroja se ha salido el barranco más veces, porque llueve y se sale un poco. Pero es que te alertan, te avisan, los colegios se paran, te llega por la suela de la zapatilla, cambias el coche. Son cosas que la gente de aquí lo hacemos. Y esta vez que viene lo que viene no se nos avisa. ¿Pero esto qué es? Tú has sido alcalde y has dejado el pueblo abandonado. Eso es omisión de socorro. Bueno, esto es muy importante porque lo que los familiares quieren es que se depuren responsabilidades por la gestión de los avisos, por la situación en la que estaba el barranco, de la que hablaremos, por cierto, este jueves. Es decir, que no se atribuya la tragedia al cambio climático. Y Mary en persona ha llevado al Congreso ya 80.000 firmas para la comisión de investigación, pero ni en diciembre ni en enero ha obtenido respuesta de cuándo se va a constituir. Y todo esto, como siempre, con las ayudas sin recibir. Juan Roig viene aquí y la gente lo abraza. Es que es muy fuerte. O sea, vienen aquí las instituciones y se tienen que ir. ¿Alguien puede poner un poco de... No sé, es que va a ser más rentable comprar en Mercadona y comprarte una camiseta en Zara que pagar impuestos? Ayuda, mira, yo no he cobrado ni de mi madre, ni he cobrado nada de la casa. De mis suegros, te puedo decir que tengo el coche aquí dentro aún. ¿Sabes qué hubiera pasado? Que mi madre, si no se llega a morir, se hubiera muerto después al ver la casa como se la ha quedado. Porque es que a mí me han quedado 3 cuadros. Ya no tengo nada más. Encima me han robado oro también, que entraron y me robaron también. Si es que esto es una detrás de otra. Bueno, y es curioso porque en el primer pleno tras la dana en el Ayuntamiento de Catarroja se invitó a los familiares y en ese pleno se aprobaba una partida para la reconstrucción de la dana, pero justo delante de ese último punto del orden del día se aprobava este otro. Com tots els anys, n'hi ha que augmentar l'import del complement de productivitat y, al igual que los anteriores, dictaminado por la Comisión Informativa el 24 de octubre. Un complemento de productividad de 3.000 euros para los trabajadores del consistorio, aprobado por todos los grupos delante de los familiares de esas 25 víctimas que habían sido invitados al Pleno. Muchos, por supuesto, estaban allí esperando el momento en el que se les iba a dar la palabra y ni se dieron cuenta de que esto estaba sucediendo. Bueno, esta es la que estaba muy molesta con que fueran los reyes sin avisar para poderse hacer la foto los reyes con esta tía, que es una tía del PSOE, naturalmente. Es una cosa, es que además cuanto más vamos sabiendo de Valencia, es una detrás de otra. Lo de que hagan una cosa, una asesoría psicológica grupal cada 15 días, hombre, hagan una al mes, vayan a Mestalla, juntan a todos y entonces los asesoran. Pueden cantar algo y ya y se van, cantan el Imagine y ya así se calma la cosa. Lo de las crisis climáticas, como ha dicho el Piernas el siniestro Sánchez,
que no ha querido ayudar, que no ha pedido, este es el momento en que no ha pedido, y lo supimos por la alcaldesa de Valencia, porque Mazón no denunció nada, que resulta que no ha pedido el dinero europeo que está esperando que lo pidan, y no lo ha pedido todavía que sepamos. Es más, lo que dijo el gobierno la semana pasada fue que quedaban solo 9 días. Bueno, algo peor, Federico, el propio Pedro Sánchez dijo que ya se había pedido. Exactamente, es que mintió descaradamente. Y entonces la alcaldesa de Valencia es la que se acerca a la Bruselas, dicen que no hay nada ahí todavía solicitado de ninguna manera, y ahora dicen que sí, que van a llegar en plazo para solicitarlo. Es decir, el problema es que cuando tú, la dana o la gota fría que ha sido característica de siempre en Valencia, la achacas al cambio climático, es una forma de lavarte las manos y de no hacer absolutamente nada y no asumir tus responsabilidades. ¿Y cuáles son tus responsabilidades? Obras públicas que no se han hecho, atender el cauce de los ríos que no se ha hecho, etcétera, etcétera. Limpiar y el entonces, bosque, ¿qué ocurre? No que como se ha hecho tabú y se ha hecho cuestión del cambio climático, siguen sin propósito de enmienda y sin afrontar ninguna de las obras públicas que van a ser necesarias. Con lo cual, dentro de un tiempo, volveremos a tener otra riada en las mismas condiciones. Y el abandono de las víctimas, que no solamente en el caso hay que recordar que todavía en el COVID no sabemos realmente el número de muertos que se produjeron, las circunstancias que se produjeron. Y eso que Sánchez prometió que iba a hacer una auditoría para saber lo que ocurrió. Se va a auditar el mismo. Es estremecedor el relato de los testimonios que ha conseguido Vanessa. Y ese vecino, es muy importante que un vecino diga, vale, pues me quedo con el cuerpo de la madre de un vecino mío durante 2 días allí en tu casa. Oye, es que me recuerda mucho al relato de Posteguillo en el Senado, estremecedor, cuando hablaba de la mujer china que estaba en la plaza y ahí continuaba hasta que al final algunos vecinos consiguieron llevarla al bazar, a su local, porque no acudía absolutamente nadie. Vuelve a existir 2 constantes en los relatos. Los voluntarios, es el voluntario el que entra y recupera el cadáver, y el nombre de Juan Roch y de Amancio Ortega. Y hay una cosa, porque recuerdo en lo de Posteguillo, que además el relato fue una obra maestra, lo mejor que ha escrito Posteguillo, sin duda, porque hablaba de su vida. Acabó yendo a la capital andando con su mujer y el ordenador, todo lo demás lo había perdido. Y entonces habla con un amigo militar que está en Valencia, pues se ve un oficial de alta graduación que estaba llorando porque no les dejaban ir. Se dice pronto, porque eso pasa cuando no hay estado de emergencia y cuando no está el estado de alerta, que es de alarma, que era el nivel 3, que nos contó además aquí el hombre de Vox en Palma de Mallorca, que es un general, que es el que crea la UME, y nos dice, es que es obligatorio, es que legalmente hay que actuar de inmediato. No es querellable, no es opinable, no es votable, no, está en la ley. La ley no se cumplió. La oposición, en este caso la Generalidad, el poder, no lo reclamó y sigue sin reclamarlo, que en su ridículo mensaje de Navidad, que no sé cómo se atreven a levantar la voz, siguió sin decir nada, que Mazón hablaba del querido presidente, a Sánchez, que era evidente que ha dejado abandonada Valencia para echar a Mazón del poder, como si le daba igual. Lo mismo que utilizó el COVID como ese momento de excepcionalidad para reforzar su poder y destruir a la oposición, cerrando el Parlamento, ha hecho lo mismo con la Valencia, igual, con el mismo interés. Pero hay que insistir en una cosa, me parece importante, si es verdad, y yo creo que lo que habéis hecho tiene un gran interés, y hay que insistir en la memoria de las víctimas, siempre, de todas las víctimas que prácticamente caen en el olvido, hay que recordar que el que sí las recuerda permanentemente es el rey. Es decir, el rey en todas sus intervenciones vuelve a decir que todavía hay que resolver el tema de Valencia y el ejército tiene que estar allí en tareas para recuperar la vida normal, que va a costar muchos años, porque eso no se va a recuperar fácilmente, pero si no se ponen los medios adecuados, evidentemente la demora será mucho La de Catarroja se puso como una hidra, porque había ido con la princesa los 2 días que tuvo, de lapso de medio vacaciones, y con la infanta Sofía, que se fueron a Catarroja. Y con muy mala baba, diciendo que el rey prácticamente había ido a tomar un refresco, habrá venido. No, el refresco y el fresco es lo que estás tomando tú, Sofresca. Que fue el único que apechugó con el único, del primer momento. Cuando huía el fugitivo de Paiporta, huía cobardemente, claro, y luego dijo que era una cosa perfectamente organizada por la ultraderecha. Ni ultraderecha, ni perfectamente organizada. Todos los bulos del Ministerio del
interior que terminan cayéndose a los 5 minutos, pero que tienen una gran operatividad porque sirve para desviar la atención por los medios adecuados, que rápidamente le compran la mercancía y desvían la atención. Pero después de lo que pasó en Paiporta ese día, yo creo que todos pensamos, a partir de ahora, pues las instituciones se van a volcar con Valencia, va a llegar de ayuda. Pues mira, estamos 3 o 4 meses después y escuchar esto es que es asqueroso por parte del Estado. Cuando alguien te pregunte qué es Pedro Sánchez o qué representa Pedro Sánchez, es tener a compatriotas abandonados de esta manera por puro interés político. Es asqueroso. Lo primero que, después de huir de Paiporta, yo estoy bien. Anda tú, mira tú, el que se había jugado la vida en el Titanic. Qué sinvergüenzas son, qué sinvergüenzas. Y luego también el espectáculo que tuvimos durante una semana de ruedas de prensa de los distintos departamentos anunciando medidas de ayuda a Valencia. Por supuesto, ninguna. Que luego no han llegado, es decir... hay que recordar que este fin de semana ha fallecido otro operario que estaba en las labores de limpieza de uno de los inmuebles afectados, es decir, que se siguen produciendo víctimas como consecuencia de lo sucedido esto ha Valencia. sucedido en una zona, digamos, de control sociata. Ya ha dicho que hay que esperar a la investigación. Bueno, no sé, es evidente que... Claro, pero ¿cómo no? Hay que empezar la investigación que van a hacer ellos. Marlaska va a hacer una investigación. Y respecto a la atención psicológica que esta gente, lógicamente, necesita y la necesitaba desde el primer día, porque han perdido al familiar, además, en una situación, es que el relato es estremecedor, ¿no? Estás viendo a tu madre, a tu padre flotar en el agua, se lo tienes que dar al vecino. El cadáver, sucede parecido a lo que comentabas de la DAN. ¿Os acordáis ese tratamiento que se prometió psicológico a los médicos, a los enfermeros, a los celadores, que eran los que tenían que trasladar los cadáveres uno tras uno durante la pandemia, efectivamente? Bueno, pues al final se convirtieron en sesiones grupales, 2 o 3 sesiones y punto. Nada, alocuciones, les daban alocuciones. Sí, es tremendo. En fin, bueno, vamos a ver, porque seguro que ha pasado algo. Sí, está Feijóo hablando. Ha comenzado ese acto en Valencia con los empresarios, así que hasta allí nos vamos a ir. Una pausa, enseguida lo comentamos, lo ponemos, estamos al tanto, y luego en la Crónica Rosa pues seguimos hablando, que hay mucho material. La Crónica Rosa es un consuelo cuando en la política no hay manera de entrar. Ya lo vimos en la época de oro de Felipe González, que al final acabamos hablando de los ligues de Felipe y de su gobierno, porque la gente es implacable. Si tú ciegas una parte, el agua se va por otro lado. Ya veremos. Bueno, Silvia, a ver, novedades, que Feijóo al aparato. Sí, está en estos momentos en Valencia participando en un encuentro con empresarios acompañado por el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón. O sea, Feijóo reconstruye a Mazón y sigue empeñado en reconstruir en vez de destituir. Bueno, pues ambos además están disfrutando de la compañía de Cuca Gamarra. Siguiendo ese acto está nuestra compañera Maite Loureiro. Maite, ¿ha empezado ya su intervención el líder del PP? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, ha comenzado hace apenas unos minutos en esta ya tercera visita del presidente del PP a Valencia en algo más de un mes, después de acudir al funeral por las víctimas y visitar los pueblos afectados. Una clara fiscalización en parte del trabajo de Carlos Mazón. Durante el acto con empresarios, Feijóo ha aprovechado para anunciar la mayor inversión hecha hasta ahora en una comunidad para la reconstrucción de la zona. Esto de un compromiso personal que yo asumí delante de los valencianos y a través de su presidente, y que se apoya en la obligada solidaridad de los españoles con otros españoles, los españoles de la Comunidad Valenciana. Gracias a todo ello, hoy ponemos a disposición de Valencia un plan de 12.000 millones de euros a ejecutar en 10 años. Es la mayor inversión de la historia de la Comunidad Valenciana en un periodo de tiempo concreto. El presidente del PP vemos cómo va ganando protagonismo en la Comunidad Valenciana en pleno desgaste de la imagen de su varón regional, al que sigue respaldando públicamente después de darle varios toques de atención, aunque a nivel interno la mayoría de dirigentes en el PP da por amortizado políticamente al presidente valenciano. Nunca entenderé por qué tiene que desgastarse él y anunciar esas inversiones que no le tocan. Y habla como si fuera un presidente del gobierno que no es. Es más, que al paso que lleva no será. No lo entiendo. Pero es interesante esto último que acaba de decir Maite y que de lo que se lleva comentando últimamente, ¿no? Que dicen, hay gente que pone ya fecha, ¿no?, a la salida de Mazón del gobierno. Se dijo que Feijóo ya le había hecho, pero estate quieto mientras tanto. No desgastes al partido.
Está la alcaldesa de Valencia como un aerolito presentándose en Bruselas para... Esto solamente se entendería, bueno, realmente hay que tener en cuenta dos cosas. Una, la importancia capital que tiene Valencia electoralmente para un cambio de gobierno en España y Andalucía también, y lo que quiere es proteger al votante, es decir, no perder electores en Valencia, asumiendo él precisamente todo el patrocinio de esto, y luego en una segunda fase efectuar este cambio del que estamos hablando. Se entiende que hasta aquí ha llegado Mazón y que hay que un cambio, un relevo, etcétera, etcétera, pero están muy cerca de esto para que no haya una pérdida de votantes ahí, porque ahí es donde se juega Valencia. No es clave. Yo le veo fisuras al plan. Es una jugada que entiendo que va en esa dirección. Yo creo que el plan no está saliendo bien. O sea, mi percepción es que el PP en Valencia está en caída libre. No, en Valencia se está sosteniendo en la capital. Que es bueno, digo en la comunidad. Sí, pero es que la clave, por eso no llevan a María José Catalá, que es la que más vale del partido, era la que iba a ser la candidata. A Mazón lo mete Teodoro a caponazo porque es amigo suyo, pero no era Mazón, era María José Catalá, que tiene mucha más envergadura. María José había sido con 26 años alcaldesa de Cuarte, que se dice pronto, que es la segunda ciudad, que allí, en Torrent, mejor dicho, no en Cuarte, en Torrente. También se puede decir Comunidad Valenciana cuando habla en español. Eso Feijóo podría hacerlo, él solo es capaz de hacerlo, pero tiene esa cosa ridícula de cateto plurilingüe. Se dice en español Comunidad Valenciana y Comunidad Valenciana, que tampoco lo sabe decir en valenciano. Bueno, pero la cuestión de fondo, o lo echas o no lo echas, pero no lo puedes mantener y al mismo tiempo decir que lo vas a echar, que es lo que está viendo todo el mundo. Sobre todo si no quieres poner a María José Catalá y que se te hunda el voto en Valencia capital, que es la clave del voto de la derecha. Yo me pongo en el pellejo de uno de los afectados y veo la ovación que le dieron a Mazón el otro día digo, no vuelvo a votar al Partido Popular en mi vida. Pero es muy importante Valencia y el papel que está haciendo la alcaldesa. Una alcaldesa que desde el primera hora hizo un resarcimiento de la figura de Rita Barberá. Sí, señor. Que fue muy importante. Ella sin complejo de ningún tipo, entre otras cosas porque Rita Barberá no había sido condenada por nada. Se le hizo una campaña absolutamente terrible en la que le condenó el partido, y al final murió de la propia soledad y de abandono del partido, que en esa circunstancia es verdad que el acoso que se hizo con ella, que incluso con cámaras todos los días, yo siempre veía el contraste con Chávez, las cámaras estaban pendientes de ella entre los visillos, etcétera, etcétera, y a Chávez precisamente prácticamente condenado con los ERES, con un desfalco, el mayor desfalco de una administración pública, ni una cámara lo perseguía jamás, ni a Chávez ni a Griñán, todo tratamiento, todo lo contrario, ¿no? Y ella sí ha hecho eso, ha enlazado con ese Partido Popular que ha sido siempre fundamental a nivel nacional, y esa labor es así, pero claro, Valencia es muy importante la capital y sostener el problema es que el voto PP es el voto de Valencia y sus alrededores esencialmente, que María José Catalá lo conserva, pero no hay otra figura similar, ni tampoco la están fabricando. Porque claro, mientras conservas el feliz cadáver, o sea que no está muerto y por lo tanto, aunque sea políticamente algo peor que un cadáver, ocupa un sitio. Como decía Guerra, no está muerto, está mal enterrado. Y como no entierras a alguien que ha fracasado estrepitosamente, querido presidente, etcétera, ¿qué pasa? Que tú tienes que asumir el desgaste. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Hubiese sido más honesto por parte de Mazón y también de Feijóo el anunciar su dimisión, su cese de actividad en unos meses, efectivamente. Mira, con señores, fecha de tal, yo voy a conducir la reconstrucción. Y el día tal, yo dimito porque fue un error, ni tiramisú, ni... Mucho más por consideración y respeto a las víctimas, sobre todo, que es lo que les ha faltado. Que es que hay 220 muertos, lo acabamos de escuchar. Es que menos que tener un poco verbalizar eso que tú estás diciendo tiene un inconveniente, que es el síndrome del pato cojo, que no te hace caso ni Dios. Bueno, porque si saben que te vas a ir, no te va a hacer ni el ordenanza de la Generalitat. Es que tú lo que no puedes ser ovacionarlo como ha hecho el partido. Todos son sus justos límites. Es decir, tú tienes que hacer una operación, decir, mira, vamos a que tú vas a aguantar hasta aquí, y en la segunda fase será una fase en la que tú no cuentas, porque no puedes contar. Estabas de guardia y fallaste en el momento que estaba de guardia. Es verdad que tiene mayor responsabilidad Pedro Sánchez y todo lo que tiene que ver, pero tú tienes que hacer también un modo distinto de hacer política. Y no le ha pedido responsabilidades a Sánchez. No, sigue sin pedirle. Hizo algo peor, Federico. Es decir, la rueda de prensa infame aquella que hicieron los dos juntos, querido presidente para arriba y para abajo, fue su muerte política. Pues claro. Fue su muerte política. El problema es por qué. Y además encima Cuca es un agravio innecesario. No lo merecen los valencianos. ¿Qué han hecho para Cuca? O sea, ¿por qué?
¿Por qué? No. En fin. Bueno, más cosas. Un último apunte, porque nos quedamos además en Valencia. Se va a reanudar hoy, precisamente en el Ayuntamiento, la comisión de investigación de la DANA. El primer convocado, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, no va a asistir. Su ausencia, mira, es el fugitivo otro. Otro más, sí, su ausencia obedece a órdenes expresas del Gobierno, del Ministerio de Transición Ecológica, que ya prohibió también, lo recordaréis, la semana pasada, dar explicaciones al responsable de la EMET. Hay que decir que de este se dice, y lo dicen la gente de allí, que sigue empeñado en volver al cauce viejo del Turia, el de la inundación del 57, porque es su cauce natural. Ningún cauce de ningún río en una zona importante, como es en este caso el Turia, pero ni el Nilo, ni el Tigris, ni el Éufrates, tiene un cauce natural. Eso se ha creado a lo largo de los siglos, de los milenios. Este tío es el que impidió que arrancaran las cañas, una especie invasora además, que hacía de aquello un lecho para que el agua corriendo saliera. Nos lo contaban los que estaban allí, nos lo contó un día el presidente... José Trigueros, el presidente del Colegio de Ingenieros. De los ingenieros, que decía, es que ha sido una explosión, porque al no estar limpio el cauce, con las piedras, con las ramas y con las cañas del lecho del río, que lleva sin limpiar, ni se sabe, porque hay que respetar a la hermana Ortiga, hermana Caña, hermano Pedrusco, fue una explosión, fue como una bomba que apareció, ¡bum! Pero por eso decían, es que fue a una velocidad, sitios donde no había llovido, porque lo que estalló fue el barranco sin limpiar. Y el tío quiere volver al cauce viejo del Turia. A eso le vamos a dedicar. Por el desplazamiento de los ingenieros, tanto lo que tiene que ver con las confederaciones hidrográficas como los ingenieros forestales. Es decir, todos ellos han sido desplazados por supuestos ecologistas sin conocimiento de la materia ni de que dominan, y ese es uno de los males que estamos pagando. A eso le vamos a dedicar el espacio el próximo jueves, por cierto, para anunciarlo ya en antena. Lo haremos. Vamos a ver, Isabel González. Muy buenos días. Crónica rosa muy nutrida. Muy nutrida, hay muchos temas del fin de semana. Por un lado vamos a hablar de la hija de Anabel Pantoja. Hay un rayito de esperanza, aunque ya sabes que en esto todo es dimes y diretes. Nadie ha confirmado nada oficialmente. Pero Isabel Pantoja se ha vuelto. Se ha vuelto, está en Madrid, sí, eso es. El viernes ya puso rumbo a Madrid. También allí en Canarias, la princesa Leonor. Noticia todo el fin de semana. Visita al Teide, patatas con mojo. Pues como una turista más, no, podemos patatas decir. Con mojo no, se embaularon 5 platos, pero vamos, lo de menos fue el mojo y las patatas. Pues nosotros las papas arrugadas. Las 2 últimas veces que hemos ido ni las hemos visto en pintura, o sea que ya le alabó el gusto. A mí no me mires, o sea... Es que ni media patata ni nada. Y bueno, luego hemos comprado el mojo en el aeropuerto, es verdad que siempre se queda en la estantería, por lo menos en mi caso, luego nunca me lo como. Y hay un par de historias, de polémicas, que están dando bastante tema de conversación. Una es la que tiene que ver con Ana Obregón y Nia. Nia fue una triunfita, Federico, yo la conozco poco, he de reconocerlo. Una belleza sí de ébano, que dirían es decir, una negra guapísima. Persona que está presentando las campanadas desde Canarias, porque todo nos lleva a Canarias últimamente. Sí. Hay un enfrentamiento ahí, vamos a intentar descubrir qué parte de verdad hay. Y la otra polémica tiene a Ágata Ruiz de la Prada como protagonista, porque, bueno, pues hizo un comentario, yo creo que sin ninguna mala intención, hablando de su mudanza, dijo, vivo como una gitana. Y han salido los gitanos famosos en tromba, Federico, Miguel Poveda, Pitingo, Lolita, a criticar a Ágata Ruiz de la Prada y a decirle que ya está bien, que se ha pasado 1000 pueblos. Es una expresión coloquial, pero parece que sienta mal. Entonces también tenemos que comentar todo eso en la crónica. Bueno, eso es como también antiguamente se decía judiada. Eso lo volverá a decir este gobierno, probablemente. Pero en fin, el problema de Ágata es que, como pasa con los aristócratas, dice lo que se le canta, que dicen en Argentina. Y eso, pues no. Pues la saco los colores. Bueno, nunca mejor dicho. Me interesa más lo de Ana Obregón, porque esta es una noticia de hace 3 años, que demuestra que los medios de comunicación, si no hay noticias, pues reciclan. Claro. Y como ya nadie se acuerda de lo que pasó hace 3 años, lo que pasa es que reciclan de una manera un poquito... Le tocó a Terelu, acuérdate, en el antiguo Sálvame. Le ha tocado a Cristina Tárrega y ahora parece que le va a tocar a Ana Obregón. Entonces es como, vamos a coger a las viejas glorias y las vamos a dar con el palo. Y no sé yo si eso es bueno o malo. Vamos a ver, si vuelve Sálvame y Buenafuente a Televisión Espantosa, ¿qué no va a volver? Vuelve la televisión de Berlusconi. Pues claro, Colpo Grosso, las Mamachicho, claro, pero eso seguro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.